Michael Jackson, el rey del pop, uno de los hombres más asombrosos y recordados no solo de la música pop, sino de la propia historia de la música. El talento que poseía no se compara a ningún otro artista, dejando a su paso un gran legado, lleno de récords, presentaciones icónicas y discos inolvidables. Y uno de esos álbumes es su gran aclamado quinto disco como solista, pero el primero que llegó a tener un impacto en toda la industria musical. Off the Wall es el nacimiento de una superestrella, el trabajo discográfico que catapultó la carrera de Jackson entre los más grandes del pop. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de Off the Wall, del rey del pop, Michael Jackson. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para ver más vídeos sobre este mundo musical. Ahora sí, comencemos. A principios de los años 70, Michael había lanzado 4 álbumes en solitario, sin dejar aparte The Jackson 5, el grupo musical que tenía con sus hermanos. Por ese motivo, sus discos como solista aún tenían la licencia del grupo, produciendo grandes éxitos como Ben. Las ventas de Jackson 5, sin embargo, comenzaron a declinar en el 73, y los miembros de la banda se encontraban con una situación de estrés ante la negativa y estricta actitud de su sello discográfico, Motown, por el bajo e incluso nulo control creativo que tenían de las obras. Así que decidieron cambiar de sello, pasando a Epic Records, renaciendo como The Jacksons, y donde la banda continuó sus giras y lanzando 6 álbumes más entre 1976 y 1989. Durante este periodo, Michael Jackson fue el compositor principal del grupo. Este proceso de composición ayudó al cantante a tener más confianza en su gran don de escritura. Cuando el cantante se trasladó a vivir a Nueva York en 1977, la ciudad estaba generando importantes cambios musicales. Comenzaban a escucharse los primeros brotes del rap, la música disco estaba en su gran esplendor, y con esto la apertura de Studio 54, donde el género disco dejó de pertenecer a los colectivos marginados, como los latinos, negros u homosexuales, para transformarse en la gran oleada y fiebre que vivió los 70. Tras la salida de su antiguo sello, Michael, por fin, pudo tomar las decisiones artísticas necesarias para impulsar su carrera. Tras la participación del rey del pop como un espantapájaro en el musical cinematográfico de The Wiz, versión afroamericana del Mago de Oz, conoció a Quincy Jones, quien se convertiría en el productor más importante en la vida del cantante y en su figura paterna. Aunque había dudas sobre el trabajo discográfico de parte de Epic Records, los dos artistas estaban preparando el álbum que marcaría un antes y un después en la cultura pop. Off the Wall, quinto álbum en solitario de Jackson y el primero considerado de su etapa adulta, con tan solo 20 años. Nos muestra la perfecta combinación entre los diferentes géneros de la música negra que se hizo en Estados Unidos entre los 60 y los 70, una mezcla entre soul, funk y el disco. Con este proyecto alcanzó el top 3 en las listas de Billboard 200 y el número 1 en las listas de R&B Albums, permaneciendo en la cima durante 16 semanas, siendo aclamada por diferentes críticos como una obra maestra y un gran avance y madurez para Jackson. Off the Wall descubre su potencial artístico, que por primera vez interpreta como un adulto, transmitiendo sensualidad a las canciones pensadas para la pista de baile. La portada del mismo muestra al intérprete delante de una pared de ladrillos, vestido de smoking y sonriendo a la cámara, una imagen que ha quedado marcada en la historia del mundo pop. Cuando Jackson comenzó el proyecto, no estaba seguro de lo que quería como resultado final. Sin embargo, no quería otro disco que sonara como The Jacksons, sino más bien quería algo completamente diferente, algo que no se le había permitido en álbumes anteriores. Su padre, Joseph, aprobó el trabajo discográfico y le permitió grabarlo con la condición de que no interfiriera con los negocios del grupo. Como muchos sabemos, la relación paternal de Michael y sus hermanos fue en resumen toda una tortura. Su padre fue quien juntó a los Jacksons al ver todo el potencial que podían generar. Por ese motivo, como mayor representante del grupo, tenía que dar su visto bueno a muchos proyectos de los cantantes. Con este disco, de 10 canciones, el cantante quería independizarse de su familia, para formar su propio camino en la música. No obstante, su hermano, Randy, participó en la percusión de su gran éxito, Don't Stop Till You Get Enough, siendo el primer single de la era. Empieza con unos susurros que nos introduce a un Michael inseguro y tímido. Quizás el aspecto más intrigante de esta introducción de 15 segundos es que en la primera escucha no sabes a dónde irá la canción. Luego, la música comienza a sonar y con ella la gran seguridad de Jackson, dejando escapar lo que se convertiría en un grito característico, utilizando un falsete que es pura perfección. La letra es una de las más sexuales que haya escrito, ya que hay algo misterioso pero altamente sensual en la forma en que Michael dice sus líneas. El tema fue un gran hit,
llegando a la cima del Billboard Hot 100 y le dio su primer premio Grammy en solitario, ganando en la categoría Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B. La pista mostró el talento de Jackson como artista, vocalista, escritor y, lo más importante, como protagonista. El vídeo musical muestra al rey del pop sonriente, con un smoking parecido a la portada del álbum, bailando y cantando la canción en un fondo de figuras abstractas. Hay una leyenda que cuenta que cuando la madre de Jackson, una testigo de Jehová, escuchó la canción, le chocó el contenido sexual y dijo que se refería a dos personas haciendo el amor. Su hijo rechazó esa interpretación y dijo que cualquier persona podría darle el significado que quisiera. Rock With You se corona como segundo sencillo, escrita por Rod Temperton. Toma un ritmo menos agresivo y lleno de esa esencia disco con algunos toques de rock. Existe una sensualidad en su voz, una mezcla de placer y promesa. La canción alcanzó la primera posición en la lista de Billboard. Y de acuerdo con la revista, la pista fue el cuarto sencillo más exitoso de 1980, considerada una de las últimas grandes canciones de la era de la música disco. El vídeo musical es un arte visual, donde encontramos la estética discotequera, con un Michael brillando como toda una bola de discoteca, a contraluz de láseres verdes resaltando la belleza del cantante. Working Day and Night es la tercera pista de este gran disco. A pesar de no ser lanzada como un sencillo, se ha puesto a menudo en la radio y en películas, convirtiéndose en una de las canciones más populares del cantante. Es quizá la representación de Jackson completamente inmerso en el funk. La canción también nos da una forma más fuerte de la destreza vocal del rey, con el surgimiento de sus improvisaciones y entrega percusiva, que llegará a ser su marca personal. El dulce falsete de Jackson transmite lo que quiere decir la letra, la difícil situación de un hombre tan ocupado tratando de complacer a su amante, donde queda poco tiempo para amar de verdad. Get on the Floor. Cuarta canción y cierre de la cara A del vinilo. No existe mejor manera de terminar, con un groove que llena la canción de pura energía. En el glorioso colapso, Jackson usa su voz como un instrumento de percusión, susurrando y gruñendo hasta explotar en la pista de baile. Y empieza la cara B, Off the Wall, tercer sencillo del disco. Un himno para ceder al poder de la música y dejar tus preocupaciones otra vez al borde de la pista de baile. Vibra con un ritmo disco clásico acentuado por armonías brillantes, como una sensación de alegría, un tema pop para el espíritu festivo de la época, capturando las noches de placer en el estudio 54. La canción consiguió ingresar en el top 10 del Hot 100 de Billboard, además de tener una gran influencia a las generaciones futuras. Por ejemplo, Mariah Carey la sampleó en una canción para su álbum de 2008. Girlfriend, publicada como quinto y último sencillo solo en Reino Unido, grabado y escrito originalmente por Paul McCartney, para el álbum London Town de 1978 con su grupo Wings. McCartney pensó en darle el tema a Michael para grabarla. Se lo comentó, pero no llegaron a seguir con la propuesta. No obstante, posteriormente, el productor del rey del pop, Jones, le sugirió incluir la canción en el disco. Aunque es la pista más corta del álbum, le da un pequeño respiro a las canciones anteriores orientadas al baile, cambiando a una sensación más calmada y siendo una perfecta transición al siguiente tema. She's Out of My Life, cuarto sencillo que consiguió el récord del primer solista en ingresar al top 10 4 canciones de un mismo álbum. Este tema, a diferencia de todo el disco, es una balada emocional. La frase final de la canción es ahora legendaria, con Jackson derramando lágrimas reales y un quiebre de su voz mientras lleva la canción a su doloroso final. Aunque había intentado grabar los últimos momentos del tema intentando no llorar, tras numerosos intentos no pudo lograrlo. El productor dejó en la grabación las lágrimas de Jackson para transmitir esa esencia de vida y humanidad. Con su suave vibra de jazz, I Can't Help It, vemos a Jackson tomando una canción escrita por Stevie Wonder. La producción es insuperable. Basándose en su gran experiencia en el ámbito de jazz, Jones aplica la combinación perfecta de acompañamiento, dejando el mejor instrumento, la voz de Jackson, tomando el centro del escenario. It's the Falling in Love, a dúo con Patti Austin, donde el rey del pop aporta una sensualidad a la canción que falta en la otra versión lanzada entre esos años. Además, siendo dos personas, proporcionan un cambio en la narrativa de la canción, transformándola en una historia de dos amantes desventurados. Finalmente, para cerrar el álbum, nos encontramos con Burn This Disco Out, la mejor forma de terminar, como una despedida adecuada a la era disco que estaba llegando a su fin a finales de la década. Una vez más, Jackson canta con una sensación de facilidad y pura alegría. No obstante, la canción tiende más a la energía del funk y el soul que a la pura música disco como tal. Como dije antes, es la mejor manera de acabar la fiesta, porque te deja con la sensación de que termina en lo alto y te deja con ganas de dar la vuelta y revivirlo todo de nuevo.
Off the Wall. Un álbum perfecto como cierre de los maravillosos años 70 y la fiebre disco. Años después de su lanzamiento te sigue impresionando su producción y la entrega vocal de Michael, que poco a poco estaba demostrando todo el talento que podía darnos. Es verdad que su siguiente álbum lo llevó al trono, marcándolo como el rey del pop. No obstante, no hay que olvidar los orígenes y los pasos que hizo el cantante para conseguir el título que tiene. Seré magia, escribió Michael Jackson en el 79, en unas anotaciones donde decía orgulloso su ambición artística de convertirse en el artista más grande de la música pop. Y como sabemos hoy en día, lo consiguió. No te olvides de pasarte por mi playlist Realeza del Pop si quieres ver más vídeos sobre la cultura pop, sobre la reina del pop y la princesa del pop. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.